Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de este jueves 30 de noviembre que pone fin a al penúltimo mes del año en los mercados. Hoy, por tanto, cierre de mes en esos mercados, en esos vencimientos del mes, estando, por lo tanto, pendientes de cuál sea el movimiento en una jornada clave e importante en la que los grandes asuntos del día se escriben con datos macroeconómicos y acuerdos que llegan desde primerísima hora. De hecho, in extremis, lo primero y fundamental es que en Oriente Medio tregua de 24 horas más entre Israel y Hamás, en el que ambas partes van a buscar la liberación de nuevos rehenes con ese intercambio de prisioneros, una idea que se estaba persiguiendo en esa gran ofensiva diplomática en medio de la mediación de Qatar y que finalmente se ha acordado apenas unos minutos antes de, a nuestras 6 de la mañana, hora peninsular, venciera el plazo que se extiende solo 24 horas y con la promesa de Israel que cuando expire este alto el fuego humanitario continuará la guerra hasta destruir a Hamás. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que mirando al tablero internacional también resulta clave la iniciativa que ha partido en las últimas horas. Se ha presentado la propuesta para crear un tribunal internacional que juzgue los crímenes o lo que sea los usos de esas armas químicas que tienen consecuencias tan catastróficas y que, según lleva en exclusiva Reuters, habrían presentado grupos sirios y que lo habrían presentado estas últimas horas, esta misma madrugada, su propuesta. Es uno de los grandes asuntos mirando al tablero internacional en un momento en el que, por la parte macroeconómica, hoy jarro de agua fría lo que dicen los datos sobre la recuperación de China, porque las fábricas, la actividad manufacturera del gigante asiático continúa ahondando en la contracción, mientras que la actividad del sector servicios cae por primera vez en los últimos 12 meses, dato que sin lugar a dudas supone un fuerte varapalo y que aviva esa necesidad de estímulos económicos que sí, ahora están centrados más que mirando a las fábricas, están profundizando en la contracción, en estimular la demanda interna. Son los grandes asuntos junto con la resaca, el diagnóstico que suena todavía, con un libro beige de la FED que lo que apuntaba en la jornada de este jueves, en el que se revisaba, por cierto, al alza ese dato de PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, es que ya se constata ralentización económica en los distritos en los que se dividen los Estados Unidos y en los que, además, eso sí, van constatando cómo los consumidores comienzan a gastar menos. Todo esto en una jornada en la que estamos en la antesala de esa reunión de la OPEP Plus, en la que van a tratar de recortar la producción y en la que, por supuesto, también arranca esa COP28, Conferencia del Clima de Naciones Unidas, controvertida en suelo de Emirato Petrolero, y en el que se va a buscar luchar contra ese deterioro y buscar la lucha contra el cambio climático. Y, por supuesto, entre las dos últimas referencias de esta mañana, dos asuntos. Taiwán, que advierte a que no se lleven a cabo viajes a China por el reciente aumento de enfermedades respiratorias, y también, por supuesto, ese nombre propio de como Henry Kissinger, diplomático estadounidense y Nobel de la Paz, ha muerto a los 100 años de edad. Son los grandes asuntos que resumen esta mañana del 30 de noviembre, en la que, como decimos, se vive la última jornada de negociación de los mercados del mes de noviembre, pero en la que el protagonismo llega con esos datos que ha puesto sobre la mesa China en cuanto a esos PMIs que toman el pulso del sector manufacturero y del servicios. Datos de contracción en su industria y también la primera caída en servicios y construcción por primera vez en 12 meses. La actividad manufacturera del gigante asiático se ha contraído por segundo mes consecutivo en noviembre y a un ritmo más rápido, lo que sugiere que se necesitarán más estímulos para apuntalar el crecimiento. El PMI manufacturero cae hasta 49,4, 50 es lo que separa la contracción de la expansión, y el sentimiento negativo entre los gerentes de las fábricas se extiende. No en vano, los nuevos pedidos de exportación amplían la caída por noveno mes. Los economistas habían elevado sus pronósticos para la segunda economía del mundo tras los datos del tercer trimestre, pero la desconfianza se asienta
ante la débil demanda tanto en el país como en el extranjero. Y el economista jefe de Hansen Bank China apunta que el mercado interno no puede compensar las pérdidas de Europa y Estados Unidos. Por cierto, que ese PMI no manufacturero baja a 50,2 desde los 50,6 del mes anterior. Y por supuesto, clave esta mañana esa noticia, ese acuerdo in extremis Israel y Hamás, que han acordado extender durante 24 horas hasta la próxima madrugada esa tregua, ese alto humanitario que supone el primer parón en los combates desde que el 7 de octubre Hamás lanzase los ataques contra Israel. Es un día más de tregua que sumará hasta hacer un total de 7 y la mirada puesta en esos intentos diplomáticos porque esa tregua se prorrogue en el tiempo. El ejército de Israel ha explicado en un comunicado que la tregua va a continuar mientras los mediadores buscan liberar más rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos. La tregua, recordemos, se ha ampliado desde los 4 días iniciales y ha supuesto el primer respiro en el bombardeo en torno al enclave costero asociado de 2,3 millones de habitantes. A lo largo de este miércoles conocíamos además entre las noticias de esos intercambios como un convoy de vehículos con 2 rehenes ruso-israelíes liberados por Hamás llegaba a Israel mientras se intensificaban esos esfuerzos de prorrogar la tregua. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha reiterado el mensaje que no ha dejado de repetir en sus declaraciones anteriores de que va a continuar la guerra para destruir a Hamás una vez que expire el alto el fuego. Insiste Netanyahu en que es su política y la de su gabinete y que cuenta con el respaldo tanto del gobierno como de los soldados como del pueblo. La tregua, como decimos, ha supuesto el primer respiro en el bombardeo de Gaza, ya que gran parte del territorio del enclave de 2,3 millones de habitantes ha quedado reducido a escombros. El llamamiento de Netanyahu a que va a continuar la guerra llega en medio de los llamamientos internacionales que denuncian la situación que se vive en Gaza, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho en las últimas horas que la franja se encuentra en medio de una catástrofe humanitaria épica e insta al mundo a no mirar a otro lado. Se están llevando a cabo, entre tanto, las intensas negociaciones en torno a ese conflicto de Oriente Medio. Y atención, porque en medio de las incertidumbres y en un contexto de grandes tensiones geopolíticas se cuela una iniciativa que además podría introducir un cambio en las reglas de juego y podría llevar ante el Tribunal de La Haya el uso de armas químicas. En concreto, se trata de una propuesta para crear un nuevo tribunal para juzgar las atrocidades que sean causadas por el uso de agentes tóxicos. Según informa Reuters en exclusiva, una docena de grupos sirios de derechos humanos, expertos legales internacionales y otros llevaban años trabajando en silencio, sentando las bases para ese nuevo tribunal basado en un tratado que podría llevar a juicio a los presuntos usuarios, como decimos, de esos agentes químicos que están prohibidos. Hasta el momento se han celebrado muchas reuniones diplomáticas y de expertos entre los estados para discutir la propuesta, como incluida esa viabilidad política, legal y de financiación. Diplomáticos de al menos 44 países, según recoge Reuters, de todos los continentes han participado en esas discusiones, algunas de ellas incluso a nivel ministerial. La propuesta del Tribunal Excepcional de Armas Químicas se ha lanzado este 30 de noviembre, hace tan solo unas horas, día en que además se recuerda a las víctimas de ataques químicos en todo el mundo. El siguiente paso será que los estados acuerden la redacción de un tratado. Recordemos que el uso de armas químicas está prohibido por la Convención de Ginebra, que cambiaron las leyes de la guerra. Esa prohibición fue reforzada por la Convención sobre Armas Químicas de 1997, un tratado de no proliferación al que se unieron 193 estados. Y Arabia Saudí se ha acercado a Irán con una oferta para impulsar la cooperación e invertir en su economía, afectada por las sanciones, y la República Islámica impide que sus representantes regionales conviertan la guerra entre Israel y Hamás en un conflicto de mayor escala y lo extienda a toda la región. La propuesta se ha presentado
directamente y a través de múltiples medios desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre a Israel y el escenario bélico que se desataba a continuación. En Nueva York, en esas conversaciones en el marco de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, ha pedido además el alto el fuego permanente en Gaza y ha añadido que negar a los palestinos el derecho a su propio Estado dará como resultado una crisis continuada y continua en la región. Y más cosas, hoy 30 de noviembre arranca esa cumbre climática de Naciones Unidas, esa COP28 en Dubái, a la que van a asistir delegados de casi 200 países. El anfitrión de la conferencia y miembro de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos, espera vender la visión de un futuro con bajas emisiones de carbono que incluya y no evita, por tanto, los combustibles fósiles. De hecho, una de las mayores críticas a la celebración de esta COP28 en suelo del Emirato es precisamente la naturaleza petrolífera del lugar. Los países, de hecho, están divididos sobre si priorizar la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas o la ampliación de tecnologías como la captura del carbono para tratar de disminuir su impacto climático. La cumbre de Naciones Unidas se va a extender hasta el 12 de diciembre y se lleva a cabo mientras el mundo está a punto de batir otro récord del año más caluroso en 2023, mientras los informes confirman que esos compromisos climáticos no son suficientes para evitar los peores impactos del calentamiento global. Y si hablamos del petróleo, importante hoy porque tras haberse pospuesto la reunión de la OPEP+, ese cártel que incluye algunos de los mayores productores de petróleo del mundo, hoy se va a reunir ese cártel y la mirada está puesta en esos mensajes que se han ido introduciendo acerca de que podrían buscar recortar la producción en la reunión de este 30 de noviembre, una reunión encabezada por Arabia Saudí y por Rusia, que sí han extendido sus recortes ampliados, además, al margen de la OPEP+ hasta finales de año. La cumbre, la teleconferencia ministerial, tendrá que decir si prolonga 2024 o incluso aumenta los recortes de su oferta petrolera que viene aplicando desde hace meses. Día clave, por tanto, y que llega con un mercado en el que lo que hemos visto en cuanto a la cotización de ese oro negro, de esas materias primas, visto las tensiones justo después de que se aplazase la celebración de esa cumbre de la OPEP+. El Brent le espera por encima de los $83 el barril y el West Texas en $78 el barril. Y, por supuesto, pendiente esta mañana también de los grandes asuntos que siguen tomando el pulso del sentimiento económico y del sentimiento de los ciudadanos. Es esto lo que nos hace mirar al Reino Unido, porque la mayoría de los británicos, según una encuesta, quieren volver al mercado único de la Unión Europea. Javier Longo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. 3 años se van a hacer ahora en las próximas fechas de que Reino Unido hiciera efectiva su salida de la Unión Europea. Y 3 años después son los que han tardado los británicos en decir mayoritariamente que quieren volver a reingresar en el mercado único, incluso si eso implica volver a tener políticas como la libre circulación de personas. Precisamente fue la inmigración uno de los grandes motores del Partido Conservador para auspiciar el referéndum de 2016, en el que los británicos dijeron que no querían estar dentro de la Unión Europea, que no querían las libertades de movimiento que implicaba ser socio comunitario. Ahora una encuesta de YouGov dice que el 57% de los británicos quiere volver al paraguas comunitario, al menos por esta vertiente económica y social, pero eso sí, la realidad va por barrios y los sentimientos son muy diferentes dependiendo de a quién preguntes. Los laboristas, los votantes del Partido Laborista, dicen en su mayoría que sí, que hay que volver a mirar a Bruselas. La mayoría de los del Partido Conservador insisten en que no. 7 de cada 10 votantes de los conservadores, de los Tories, dicen que no les interesa volver a estar bajo la lupa del Ejecutivo Comunitario. La realidad es esa. La realidad es que el Partido Laborista va primero en las encuestas de cara a las generales del año que viene, y la realidad también es que Keir Starmer, su líder, y si todo va según pronostican, próximo primer ministro, insiste, hay que tener unas nuevas relaciones completamente renovadas con la Unión Europea. Gracias, Javier. Son esos sentimientos que recogen las encuestas
Y a esta hora, por supuesto, nos tenemos que hacer eco de las ideas que recogía el libro Beige de la Fed, que constataba de alguna manera cómo la actividad económica en Estados Unidos, en la primera economía del mundo, se ha ralentizado en las últimas semanas debido a que los consumidores reducen el gasto discrecional, según esa publicación que toma el pulso de los principales distritos. En los distritos en los que se divide la economía americana, señala cómo las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos como muebles y electrodomésticos han disminuido en la media a medida que los consumidores muestran una mayor sensibilidad a los precios. En cuanto a la inflación, señala que los aumentos de precios se han moderado en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantienen elevados, y anticipa aumentos moderados de cara al próximo curso. Libro Beige que toma el pulso de esos distritos de Estados Unidos, mientras que ayer conocíamos esa revisión del PIB de la economía americana, que crecía más rápido de lo que se había señalado con anterioridad en el tercer trimestre, a medida que las empresas han ido, construyendo más almacenes y acumulando maquinaria, aunque parece que el impulso disminuye por los mayores costos de endeudamiento que frenan la contratación y el gasto. Con todo, el ritmo de crecimiento ha sido el más rápido en casi 2 años y probablemente es lo que ha impulsado esos movimientos. El PIB, que aumentaba a una tasa anualizada del 5,2% el último trimestre, revisada por encima del 4,9% de la anterior estimación, el ritmo de expansión más rápido desde el cuarto trimestre de 2021. En cuanto a los protagonistas en la crónica empresarial, nos tenemos que hacer eco de algunos nombres propios que nos hacen mirar al mercado y en concreto a la bolsa española, después de que Ferrovial además se haya anotado este miércoles ganancias cercanas al 2%, que le han llevado a cotizar a máximos históricos 31,54 euros después de haber anunciado el acuerdo para la venta de ese 25% que posee en Heathrow. En las últimas horas, importante también la advertencia que ha puesto Taiwán sobre China, y en este caso no sobre tensiones geopolíticas ni militares, sino que el Ministerio de Salud taiwanés ha instado a los ancianos y a la población más joven y a aquellos con inmunidad deficiente a evitar viajar a China, precisamente por ese reciente aumento de las enfermedades respiratorias. La OMS ha solicitado la semana pasada, lo venimos contando, que China proporcionase información detallada sobre el aumento de los casos, que según los funcionarios no era tan alto como antes de la pandemia. Taiwán aún así ha sido cauteloso ante los brotes de enfermedades en el vecino, en China, desde el brote del síndrome respiratorio agudo severo del SARS, que comenzó en China y mató a 800 personas entre 2002 y 2003 en el mundo. Es el llamamiento de Taiwán lo que a esta hora, esta mañana, sigue siendo clave, solicitando, como decimos, a ancianos, niños pequeños y personas con el sistema inmunológico deprimido que no viajen a China, salvo que sea necesario. Y por supuesto, en la crónica de la mañana, el nombre propio, el alto miembro responsable diplomático estadounidense y Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ha fallecido a los 100 años de edad. Según ha informado su firma de consultoría geopolítica, Kissinger Associates, ha fallecido en su casa de Connecticut. La figura de Kissinger, recordemos, pasa a la historia como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado bajo 2 presidentes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.